cuesta dejar de sobrepensar, otra vez, exceso de pensamiento, sobrepensar. ¿Hace cuánto que yo vengo repitiendo este bucle? Si yo pienso muy mal de mí misma, el cuerpo va a responder para que yo me sienta en concordancia con eso. Justamente queremos salir de ese bucle. Y eso no es porque el cuerpo es adivino, es porque el cuerpo lo aprendió. El poder ilimitado de tus pensamientos de transformar ese bucle. Nacimos para ser ilimitados. Es el nombre de este podcast y también es meta y punto de partida hacia dónde y desde el cual voy a compartir todo lo que surja en estos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar del poder de tus pensamientos. Surge de estas votaciones que hicieron en mi Instagram y en YouTube, donde les compartí temas que ustedes propusieron y algunos comentarios que hicieron en publicaciones anteriores. Reuní a aquellos vinculados entre sí por lo que mencionaban o la temática y aquí va esto de el poder de estos pensamientos. Yo te voy a leer estas propuestas, comentarios de las que tuvieron más votos y entonces vas a entender por qué entramos en esto. Si bien son temas que se vienen abriendo de episodios anteriores, así que vamos a ir trayendo algunas cosas de las que ya hemos ido conversando. Como siempre, antes de seguir, si no te suscribiste, hacelo, please, activa la campanita y por favor, deja tus comentarios, contame qué es lo que más te impacta, algo nuevo que te parezca, una nueva perspectiva, una pregunta, lo que quieras, una experiencia, todo lo que consideres, pone like, guarda, compartí, ayuda difundiendo si te resulta valioso, provechoso, beneficioso, etc. Gracias nuevamente por estar acá o gracias por primera vez, si es que es la primera vez que estás. Te voy a leer los 3 comentarios que están relacionados con este tema, que son los que obtuvieron más votos en estas encuestas. Uno dice, cómo dejar de ponerle el foco a aquello que nos desagrada. Muy relacionado con el SAR y con lo que hablábamos en el episodio de abrirnos a recibir, que obviamente te lo voy a dejar por acá por si no lo viste. El otro dice, creo que por momentos logro entregarme a recibir y otros momentos en los que el exceso de pensamiento me arrastra y me cierro. Emojis. Emojis de... ok. Y el tercero dice, buena distinción de estar abiertos a recibir en lo que ponemos el foco. ¿Cómo hacer cuando cuesta dejar de sobrepensar, otra vez, exceso de pensamiento, sobrepensar, en aquello que desagrada? Otra vez, foco en lo que desagrada. Entonces, bueno, los 3 están muy relacionados con el capítulo, con el episodio de abrirnos a recibir, te lo voy a dejar, pero también los 3 hablan de algo que ocurre como con cierta regularidad, como con cierta frecuencia, recurrencia, esa era la palabra que quería usar, con recurrencia, ¿no? Lo que ocurre de forma recurrente tiene mucho que ver con lo aprendido. Y esto no tiene únicamente que ver con el sistema activo reticular, sino también con lo que hemos hablado en los otros episodios, el de los enemigos de tu abundancia, en el de controlar versus confiar, donde cuento un poco de esto del subconsciente y qué es lo que quiere el cuerpo. El cuerpo quiere vivir aquello que ya conoce, aquello que ya hemos experimentado. ¿Y por qué digo el cuerpo? Si no has visto los otros episodios. Porque cuando nosotros aprendemos, el proceso que sea, no es únicamente, bueno, aprender a andar en bicicleta, que involucra obviamente movimientos físicos, movimientos y habilidades físicas, sino cuando aprendemos cualquier tipo de patrón en la vida, se relaciona, incluye también procesos químicos del cuerpo. Y eso es lo que hace que nosotros podamos automatizar un montón de cosas que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, si yo me levanto a la madrugada para ir al baño o para asomarme porque escuché algo raro,
Mi cuerpo, si ya conoce ese lugar, si ya estoy habituada a ese lugar, probablemente ni siquiera necesite prender una luz para ver por dónde ir. Te levantás y sabes, no porque te pongas a pensarlo en el momento conciencia, sino porque encima incluso probablemente estés súper dormido, el cuerpo va a saber exactamente cuántos pasos hacer para un lado, para el otro y dónde doblar. Y eso no es porque el cuerpo es adivino, es porque el cuerpo lo aprendió, porque lo hemos habituado a ese tipo de movimientos, a esos espacios, a esas distancias. Eso es algo conocido. ¿Qué pasaría si te despertas en la madrugada en vacaciones, que estás durmiendo en la casa de un amigo, en un hotel, en un camping? Ahí sí, tu cuerpo no va a poder por sí solo, sin que prendas una luz, sin que tengas una linterna, no sé, lo que fuera. Entonces, eso es como un ejemplo como de algo cotidiano y a lo que no le prestamos atención. Vos cuando llegás al baño de tu casa, sabes exactamente a qué altura está la perilla de luz. Cuando te mudaste ahí por primera vez, o si creciste y naciste, desde que naciste y vivís en ese lugar, es un proceso diferente, porque ni siquiera te podés acordar de esa primera vez que lo hiciste. Pero seguramente en ese lugar, si vivís desde adulto, la primera vez que prendiste la luz de ese baño, tuviste que buscar dónde estaba esa llave, esa perilla. Ya no. Eso es un ejemplo cotidiano y simple de que el cuerpo incorpora lo aprendido para pasar a ser y a hacerse de forma automática, de forma autónoma, de forma que yo pueda enfocarme en otra cosa, de que conscientemente no necesito estar poniendo energía en hacer esa búsqueda, ese movimiento cada vez que voy al baño. ¿A qué voy con todo esto? Así como el cuerpo aprende los procesos químicos que involucran todas las señales internas de que hay que levantar el brazo para ponerlo a determinada altura, esto ocurre con todo lo que aprendes. Todos los procesos aprendidos por repetición, te estoy hablando mucho de la repetición y de lo que está habituado el cuerpo, ¿no? Presta atención porque está súper relacionado con todo lo demás. La repetición es clave en los procesos de aprendizaje y además también que el cuerpo busca simplificar de alguna manera, ahorrar energía a futuro. Justamente esto de que muchos procesos comienzan a ocurrir de forma automática, evitan que cada vez que lo vayas a hacer requiera un esfuerzo de tu parte. Simplemente ya está incorporado. Ya sé que hasta ahora no te dije nada en concreto de los pensamientos, pero sí te estoy introduciendo el tema de que el cuerpo está involucrado en todos los procesos, en todo lo que nosotros experimentamos. Hay un bucle muy común y cuando te lo vaya mencionando, seguramente te va a sonar conocido, que se genera justamente por esto de la repetición y el hábito que un poco decía recién. Nosotros tenemos un pensamiento, cualquiera sea, y el cuerpo va a responder orgánicamente generando los químicos, los neurotransmisores, los neuropéptidos, las vías neuronales, todo el proceso técnico que no es necesario saber. Si lo sabes, genial. Si no lo sabes, no importa. Sino comprender este concepto simple. Cualquier pensamiento que nosotros tenemos va a desencadenar una respuesta de nuestro cuerpo para sentirse en concordancia con ese pensamiento. Entonces, si yo pienso muy mal de mí misma, el cuerpo va a responder para que yo me sienta en concordancia con eso. El tema es que por repetición, esto empieza a ocurrir como un bucle de una especie de círculo cerrado, ciclo vicioso, como quieras llamarle, porque cuando yo me sienta de determinada manera, va a empezar el pensamiento a responder a ese sentimiento.
no es únicamente el cuerpo respondiendo al pensamiento, sino que por repetición y aprendizaje, el pensamiento empieza a responder al cuerpo también. Entonces, cualquier experiencia o situación que me despierte cierto sentir, cierta emocionalidad, por más que no haya surgido de un pensamiento mío, al ser un sentimiento, una emocionalidad conocida, aprendida y ya asociada con ciertas cuestiones, activa automáticamente esos pensamientos. Círculo vicioso. Pienso, siento en concordancia con lo que pienso y pienso en concordancia con lo que siento. Llega un punto a partir, digamos, luego de ese proceso de aprendizaje en el que ya no hay uno primero. Ahí es decir, bueno, pero ¿qué me despertó este pensamiento? ¿El pensamiento me generó el sentimiento o el sentimiento me generó el pensamiento? Y lo importante acá no es qué fue primero, el huevo o la gallina, sino que justamente queremos salir de ese bucle, así como lo decían en los comentarios, cómo dejar de sobrepensar o el exceso de pensamiento me lleva a cerrarme en este aspecto porque estaba relacionado con abrirnos a recibir. Todos esos pensamientos o sobrepensamientos o excesos de pensamientos, ¿qué hacen? Despiertan sentimientos en concordancia. Y como ese sentimiento despierta pensamiento, no podemos salir de ahí. Una pregunta que sí podría resultar interesante acá es, ¿hace cuánto que yo vengo repitiendo este bucle, este ciclo? Porque de alguna manera eso puede generar que sea más simple, bueno, desarmarlo, generar uno diferente, uno nuevo. No es lo mismo un proceso que yo he aprendido en los últimos años que un proceso que he aprendido y vengo repitiendo de forma totalmente inconsciente desde los primeros años de vida. A mí se me viene como un ejemplo muy marcado y muy claro de que para mí ha sido, en mi experiencia, mucho más fácil cortar con un proceso de repetición de, por ejemplo, agarrar el celular antes de irme a dormir y scrollear, como se dice, como ir deslizando reel tras reel, por ejemplo, hoy o en su momento que jugaba el Candy Crush hace muchos años. Es mucho más fácil para mí decir, no voy a hacer más esto, que de hecho es lo que hice. No tengo, no tengo aplicaciones de juego en mi celular, por ejemplo, entonces un Candy Crush nunca más. Pero también esto de scrollear antes de irme a dormir, un día dije, no quiero más esto, no me suma, no me hace bien, lo que fuera que uno interprete, que uno decida, y simplemente desconecto el celular unas horas antes de irme a dormir y eso no fue algo que me generó demasiada resistencia. Sí, alguna resistencia genera porque el cuerpo, como hablábamos recién, el cuerpo antes de irme a dormir tendía a buscar como esa satisfacción inmediata, la dopamina que te da el reel en el momento, y ese hábito de que cada vez antes de irme a dormir hacía eso, lo venía sosteniendo durante varios meses. Sin embargo, no me viene resultando tan simple hacer este cambio, esta modificación en el bucle de mi alimentación. Hay alimentos que he ido reconociendo que generan algún síntoma que todavía no he logrado revertir desde el pensamiento, pero tampoco he logrado hacer el cambio del bucle. Entonces, en ese proceso, que obviamente la alimentación es algo que viene de mucho antes de nacer, porque incluso cuando estamos en el vientre, recibimos la alimentación de nuestras mamás. No con esto estoy buscando argumentos para decir, ay, entonces me va a resultar difícil. No, estoy contextualizando que mientras más hemos sostenido y repetido eso y mientras más nos hemos identificado con eso, probablemente obtengamos más resistencia. No solo desde nuestro pensamiento, es decir, buscar argumentos, que es lo que probablemente estuve haciendo recién, sino también desde nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está mucho más aferrado a ese proceso, apegado, vamos a usar la palabra, a ese proceso, adicto a ese proceso. Como hablaba en alguno de los otros episodios,
el cuerpo ya conoce los procesos químicos, ya los hace automáticamente y de repente cuando percibe el cambio, que yo ya no consumo ese alimento o lo que fuera, detecta cierto peligro, cierto alerta, genera respuestas químicas acorde con eso. De hecho, incluso hasta manda una señal urgente de alerta al cerebro. Por eso hablamos de la adicción. Hay un proceso, una respuesta física de que quiere volver al estado anterior, que probablemente es el que estamos queriendo evitar y por eso lo estamos incomodando. Además del factor tiempo, por esto de la repetición, y hace cuánto que lo vengo repitiendo, también hay otro factor que probablemente tenga un poco más de peso o mucho más peso, que es la carga emocional, emotiva de esta situación o experiencia que dio lugar a este aprendizaje. Lógicamente, si esa situación que disparó y inició este aprendizaje, fue una situación traumática, es decir, con una carga emotiva a ese nivel, lógicamente, de hecho hay una expresión que usamos mucho por acá al menos, que es esto de me quedó grabado a fuego, cuando vivimos una situación que ha sido tan intensa, tan profunda emocionalmente, que lo expresamos de esa manera, ¿no? Como estos hierros que te dejan la marca de por vida, pero no necesariamente nos tienen que acompañar de por vida. Lógicamente los vivimos con esa intensidad y esa profundidad, pero el reconocerlos, el poder resignificarlos, el poder elaborarlos, tomar conciencia sin duda, que es el primer paso, es parte de poder salir de ese bucle. Si bien, como decía recién, a mayor carga emotiva, la resistencia y el aprendizaje del cuerpo va a ser mucho más profunda. El tema es que no únicamente nos quedan grabadas a fuego, entre comillas, situaciones traumáticas, sino también situaciones no traumáticas, pero que nosotros alimentamos. Y ahí volvemos al bucle. ¿Cómo alimentamos este bucle nosotros? Contaba en otro de los episodios, ponía un ejemplo como muy simple de esta situación cotidiana de que tuve una discusión con una compañera de trabajo y esto puede ser cualquier situación cotidiana que tengamos y que luego de que esto ocurrió, yo la revivo en mi mente con mis pensamientos mientras voy en el colectivo en camino a mi casa, mientras me estoy bañando, que es donde ocurren un montón de conversaciones, mientras lavas los platos, en cualquier situación. Recreas esa discusión. ¿Y cuál es el proceso alrededor de esto? Este pensamiento de un recuerdo hace que yo vuelva a vivir esta experiencia. ¿Por qué? También como te contaba en otro episodio, el subconsciente no diferencia entre lo imaginario y lo que está ocurriendo en realidad en este plano. ¿Por qué no diferencia? Porque el cuerpo responde al pensamiento. Entonces yo estoy pensando en un recuerdo, algo que ya ocurrió, que no está ocurriendo en este momento, pero como el cuerpo responde al pensamiento y tiene que sentirse en concordancia ese pensamiento, simplemente va a activar los mecanismos para eso. Y entonces voy a empezar a sentirme de esa manera. Y la cuestión es que entonces ya viví esa experiencia, no cuando la viví únicamente, sino que ya la viví por segunda vez porque la estoy recordando, entonces la estoy volviendo a vivir. Y entonces me siento de esta manera y entonces la voy alimentando y lo voy haciendo más grande, porque voy generando las respuestas químicas ante esa experiencia que estoy recordando. Cada vez que yo recuerdo y recreo esa experiencia, estoy generando más reacciones químicas que profundizan ese sentir, esa experiencia, esa respuesta, no únicamente química, sino también mental. Volvemos al bucle. Además, entonces, de la pregunta, ¿hace cuánto tiempo venís repitiendo esto? También es cuánto has alimentado esa carga emotiva. Porque
más recuerdo y recreo una situación en mi mente, más profundizo la emocionalidad alrededor de eso. Y esto estoy segura de que te ha pasado, de que probablemente en momentos de recordarla sientas mucho más enojo, por decir, con esa discusión que lo que ocurrió o lo que sentiste en el momento real de la discusión. Porque es como que la vamos alimentando, la vamos haciendo más grande porque no vivimos una sola discusión. La recordamos 10 veces, entonces vivimos 11 discusiones, 11 veces esa discusión. Es un ejemplo, por supuesto, pero que lo podés trasladar a cualquier situación. De enojo, de tristeza, de autocastigo, de vergüenza. Tuve una situación en la que me sentí ridiculizada, que me dio vergüenza, que no sé, todo el mundo me miró y se burló, lo que fuera. Y la revivo, y la revivo, y la revivo, la profundizo. No únicamente la repito, la vuelvo a vivir, sino que la estoy viviendo todas las veces que la recuerdo. Es una vez más que me doy ese mensaje, que genero este pensamiento, esta respuesta del cuerpo, este pensamiento, bucle. Y acá también voy a agregar algo más que involucra como esto de la línea temporal, si se quiere. En el coaching hablamos como una diferencia entre la emoción, que es algo que se dispara, es una respuesta psicofisiológica como inmediata en ciertas situaciones, que dura unos segundos, pocos minutos en el cuerpo, que no necesariamente permanece. Y hacemos una distinción entre la emoción y el estado de ánimo. El estado de ánimo es cuando nosotros nos quedamos en esa emoción, cuando tal vez algo me disparó un desacuerdo, una molestia, enojo, o cuando me quedo en eso. Sostengo el enojo, no lo dejo ir y me voy quedando ahí. Entonces, bueno, podemos hablar de estos ejemplos de, ay, hoy tuve un día de M, porque de repente tal vez a la mañana cuando ibas manejando estaban todos los semáforos en rojo y ya empezaste a generar ciertos pensamientos que generan ciertos sentimientos o disparan ciertas emociones, pero que las vas alimentando con el pensamiento. Entonces acá podemos hablar de que una emoción que podría haber sido algo de pocos segundos y que pasara y vos siguieras con tu día, vos lo ferraste generando pensamientos que la sostienen. Y esa emoción, por unos segundos que yo te decía recién, pasa a quedarse con vos un buen rato, tal vez todo el día, tal vez unas horas, tal vez varios días. Entonces ahí hablamos de, como te decía recién, el estado de ánimo. Pero yendo más allá, en la construcción de nuestra personalidad, podemos hablar y podés pensar en situaciones que ya, o momentos de tu vida que hayas sentido que ocurrió esto. Yo recuerdo bastantes situaciones. Cuando este estado de ánimo permanece por varias semanas, probablemente meses, ya empiezas a conformar un temperamento alrededor de eso. Ya sos una persona, sos entre comillas, ¿no? Pero ya empezás a representarte con esa forma. Y este temperamento, con el correr del tiempo, se incorpora de esta forma inconsciente de lo que venimos hablando, porque vamos generando las mismas respuestas químicas entre los mismos pensamientos y por ende empezamos a generar una conducta asociada con eso y todo eso pasa a conformar un rasgo de tu personalidad. Entonces ahí ya empiezan a catalogarte como, ¿no? Porque ya se ve como un rasgo que te acompaña a vos en tu forma de ser y de tu conducta y en tu forma de vincularte, en tu forma de moverte en tu día a día. Entonces empezás a hacer la cascarrabia, el criticón, no sé, estoy dando un ejemplo de cierto tipo de emocionalidad, pero también puede ser la aburrida, el aburrido,
la depresiva, el depresivo, el mala onda, la mala onda. Y esto también, por supuesto, ocurre al revés. Esas personas que describimos como buena onda, como que siempre, como carismáticos, como que siempre están sonriendo, siempre dan un mensaje positivo, también es resultado de procesos que han ido alimentando desde esta emocionalidad y estos pensamientos. ¿Por qué te cuento esto de la temporalidad? Porque las emociones y las situaciones en la vida están a nuestro alrededor, ocurren. Nosotros experimentamos un montón de cosas en nuestra vida, pero el empezar a tomar conciencia de cuáles son mis pensamientos a partir de ciertas situaciones, me empieza a abrir esta oportunidad de modificar yo ese pensamiento. Por eso es tan importante esto de tomar conciencia, darme cuenta, observarme. El poder del observador es otra cosa clave. Me encantaría en algún momento hacer un episodio hablándote de eso, porque incluso hay estudios científicos a nivel de la física cuántica en lo que se explica el poder del observador. Volvamos acá. Cuando yo puedo observar, empiezo a entrenar esta habilidad de observarme a mí misma, observar mi conducta resultado de temperamento, de estados de ánimo, de emocionalidad, como que vayamos para atrás, ¿no? En esto que te decía, temporalmente la emoción se puede quedar y permanecer como un estado de ánimo un tiempo, y si ese estado de ánimo permanece un poco más, empiezo a representarme más y empieza a conformarse como una especie de temperamento, y si esto se profundiza aún más, pasa a ser rasgo de mi personalidad y de mi conducta, de cómo yo me comporto en la vida. Bueno, puedo observar todas estas partes. Puedo incluso reconocer desde cuándo, qué fue lo que pasó que me despertó esto, a partir de qué momento yo empecé a hacer esto. Es importante saber a partir de cuándo y cuál fue la situación. No, no es importante. Lo importante es primero tomar conciencia de si ya no quiero ese proceso, ese rasgo de la personalidad, ese temperamento o ese estado de ánimo, que yo tengo el poder de modificarlo. Mi pensamiento en esto tiene un poder extraordinario. También quiero hablar de las leyes del universo. Bueno, eh, otro episodio. En nuestro día a día nos encontramos frente a muchas situaciones, circunstancias que nos disparan distintas emociones, lógicamente, y es ahí donde tenemos la inmensa oportunidad de prestar atención, de observar cuáles son esos pensamientos que se me disparan en función a esa emoción y cuánto esos pensamientos alimentan el bucle. Y ahí también, como decía antes, reconocer, cada quien reconocer cuál es el poder real detrás de mis propios pensamientos. Mis pensamientos tienen un poder ilimitado. El tema en esto es que estamos habituados, hemos generado el hábito, hemos aprendido, hemos repetido, hemos alimentado un pensamiento que lejos de ser constructivo y expansivo y evolutivo, nos encierra en un mismo bucle que no solo nos mantiene de alguna manera estancados, logrando siempre los mismos resultados, sino que en muchos casos se transforma en un círculo vicioso negativo. Vamos como en, no me sale ahora la palabra, pero bueno, vamos como empeorando, involucionando, porque vamos haciendo cada vez más grande eso negativo, eso desagradable que en teoría no queremos, pero es aquello que estamos alimentando. Con lo cual, creo que con la información que te di hoy, tenés para prestar atención en muchas cosas, pero vuelvo a lo importante acá.
no te vayas justamente en exceso de pensamiento y en sobrepensamiento de dónde viene esto, hace cuánto viene esto, y aprovecho entonces y me castigo con esto, sino el poder ilimitado de tus pensamientos de transformar ese bucle, de transformar, de salirme de esos bucles, de observar, de tomar conciencia, de elegir libre albedrío. El libre albedrío aplica a todo. No es una palabra de la religión, es todo. Mi idea de este episodio era compartirte un poco cómo se conforma este bucle de exceso de pensamiento, de sobrepensamiento, como decían en sus comentarios, y de esto de enfocarnos en lo desagradable y alimentarlo y hacerlo cada vez más grande terminan siendo, convirtiéndose en esa respuesta condicionada, así como cuando tu perro escucha el ruidito del platito de comida, ya sabe lo que viene y entonces aparece y entonces, o hay palabras que, en mi casa, hay palabras que evito decir en determinados momentos porque sé que si mis perros escuchan esa palabra, la asocian con determinado resultado y demás. Nosotros funcionamos de la misma manera cuando no estamos siendo conscientes de esto. Entonces, a partir de este episodio, me encantaría que me cuentes si te has dado cuenta en algún momento del episodio de algún bucle que vos mismo generás, de alguna respuesta condicionada que podés identificar. Y bueno, ojalá que puedas empezar a tomar conciencia de cuáles son esas respuestas condicionadas que te recontra sirven y que querés seguir eligiendo desde tu libre albedrío, como bien decía, o aquellas que te gustaría modificar desde tus pensamientos, desde cualquier conducta que quieras o puedas ir modificando. Me encantaría que me cuentes, que me preguntes dudas si fui muy rebuscada, que me propongas temas, como digo siempre, compartas y demás. Gracias por llegar hasta acá. Ojalá puedas descubrir realmente este poder ilimitado en tus pensamientos y que ese poder, la única persona que lo puede ejercer, sos vos, soy yo, somos nosotros, porque nacimos para ser ilimitados.